Ahí estamos. Ahí está grabando. Bueno, tenemos entonces que quiero revisar una cuestión, un par de cuestiones muy puntuales que nos quedaron pendientes de la conversación que tuvimos anterior sobre la clase del concepto de cultura, y después meternos en Grimson, es decir, en las críticas al concepto de cultura o en las revisiones del concepto de cultura, y cerraríamos, digamos, este encuentro con las consignas para el trabajo práctico número 1. Entonces, ¿qué es lo que quería destacar de la clase de cultura o del concepto de cultura? Me interesaba que tengan presente que la antropología de la diferencia, que es como se la denomina a esta perspectiva, a la perspectiva más ligada a la antropología clásica, que es la antropología que está preocupada por, como decíamos, por las culturas de los otros, por el modo de comprender el mundo y de organizar la vida de otros diferentes a nosotros, digamos, es decir, de otros pueblos. Esta antropología de la diferencia propuso una serie de definiciones acerca de cuál es el sentido de la pregunta por el otro, que no llegamos a conversar en el encuentro pasado y me interesaba destacar. Entonces, ¿cuál es el valor de la pregunta por la diferencia? ¿Para qué? ¿Qué interés tiene preguntarnos por los otros? Bueno, Gertz, en el texto que tienen para leer, da una respuesta a esa pregunta. Y Gertz dice, la pregunta por la diferencia cultural, la pregunta por los otros, tiene la función de ampliar el universo del discurso humano, dice Gertz. Ampliar el universo del discurso humano. Y esa definición es importante tenerla presente. La pregunta por el otro tiene por función ampliar el horizonte de nuestra imaginación, ampliar nuestra comprensión del mundo. Hay un antropólogo brasilero contemporáneo que se llama Viveiros de Castro, un antropólogo importante de la actualidad, que dice que la antropología de la diferencia, este tipo de antropología de la que estamos hablando, funciona como una praxis de descolonización permanente del pensamiento. Intentar comprender el mundo desde el punto de vista de otros nos obliga a transformar nuestras estructuras para interpretar la realidad. O sea, nos pone en situación de repensar nuestra propia manera de comprender el mundo. Por eso es una praxis de descolonización permanente del pensamiento, porque nos obliga a transformar las estructuras cognitivas, las estructuras mentales desde las cuales nos aproximamos a la realidad. Dice Viveiros de Castro, la verdadera antropología nos devuelve una imagen de nosotros mismos como humanos en la cual no nos reconocemos. Nos permite vernos a nosotros mismos, ver nuestra propia vida, ver nuestra propia práctica desde otro lugar, desde otra perspectiva. Es decir, la vida de las otras culturas, la vida que estudiamos, que comprendemos, que desarrollan otros grupos con otras culturas, nos permiten repensar nuestra propia cultura. Esa es un poco la idea. Hacer variar la estructura de nuestra imaginación, dice Viveiros de Castro. Vernos a nosotros mismos desde el punto de vista del otro. Viveiros de Castro estudió también fuertemente pueblos amazónicos, y lo que decía Viveiros de Castro es que el estudio de los pueblos amazónicos no solo nos permite desarrollar una teoría sobre los pueblos amazónicos, comprender a los pueblos amazónicos, sino que también nos permite desarrollar una teoría amazónica sobre
sobre la sociedad nacional brasilera, sobre la cultura dominante en Brasil. Viveiros de Castro dice, ¿cuál es la teoría masónica sobre la cultura dominante en Brasil? Solo es posible vernos a nosotros mismos desde el punto de vista del otro, comprendiéndolos. Entonces, el sentido de la antropología de la diferencia es esta, es romper nuestras estructuras mentales, ampliar el universo del discurso humano. ¿Cómo se hace esto? Esa es la primera cuestión que quería que repasemos. Segunda cuestión que nos quedó de la clase pasada, que es muy importante, ¿cómo se desarrolla esto concretamente? Ustedes vieron, van a ver en la ficha, que la antropología desarrolló una técnica, una metodología, una perspectiva para comprender la realidad, que es la etnografía. La etnografía es una metodología de las ciencias sociales que fue principalmente desarrollada por la antropología. Hay muchas definiciones sobre qué es la etnografía. En la ficha intentamos sintetizar, recuperando el origen del nombre, que me parece que es bastante gráfico. Etno viene del griego y significa pueblo, grupo, y grafía, que también viene del griego, significa escritura. Entonces etnografía es la escritura sobre un pueblo, es el registro sobre un pueblo. Es como la definición más básica de etnografía, más literal, sería hacer una monografía sobre un pueblo. Eso es una etnografía. Un informe que describe a un grupo, a un pueblo. Bueno, cuántos son, cómo se organizan, cuál es su idioma, cómo es su religión. Eso es una etnografía en un sentido literal. Pero lo que se propone la antropología con el desarrollo de la etnografía es, bueno, comprender cómo se ve el mundo desde la perspectiva del otro. O sea, no es una mera descripción, no es simplemente un repaso de el modo de vida del otro, sino que es un repaso del modo de vida del otro para intentar comprender, como dice Gertz, sus estructuras de significación, para intentar reponer el contexto de significación a partir del cual ese grupo le da sentido a la vida. Esa es la diferencia entre, dice Gertz, y esto es lo que hay que subrayar mucho de la ficha y del texto, esa es la diferencia entre descripción superficial y descripción densa. ¿Cuál es la diferencia entre una descripción superficial y una descripción densa? Bueno, que la descripción superficial solo nos relata, por ejemplo, una práctica, nos relata un ritual. Pero la descripción densa no solo nos relata qué es lo que ocurre en ese ritual, sino que además nos permite comprender cuál es el sentido que ese ritual tiene en esa comunidad. Vieron que en el texto de Gertz, Profe, Eugenia, sí. Sí, ¿puede repetir, por favor, lo de descripción densa? Y no sé qué dije, pero algo así como que la diferencia entre la descripción y la descripción densa es que la descripción densa no solo nos cuenta una práctica, de qué se trata una práctica, cuáles son las acciones que la constituyen esa práctica. Les decía el ejemplo de un ritual. Piensan en un ritual cualquiera, un cumpleaños de 15, como un ritual bastante... un ritual que todavía existe en nuestro universo cultural. Un cumpleaños de 15, uno puede describir qué es lo que pasa y cuáles son los momentos que constituyen al cumpleaños de 15 como ritual. Pero una descripción densa lo que nos permite comprender es cuál es el sentido del ritual en una comunidad. Digamos, el cumpleaños de 15 se conformó como práctica, como modo de presentación de las
mujeres al mercado sexual, al mercado matrimonial, como un modo de, sí, de presentación en sociedad de esta nueva mujer. En cambio, hoy claramente tiene otro sentido el cumpleaños de 15, una descripción densa de un cumpleaños de 15 actual tendría que poder decirnos qué significa ese ritual para el grupo que lo practica. Eso es. Vieron, Gertz dice, la diferencia, o bueno, sí, sobre el guiño del ojo, me estaba dudando sobre si es en el texto que leyeron ustedes o es en otro. Pero no, es en el texto que leyeron ustedes, que hay un guiño de un ojo, y entonces, ¿qué es guiñar un ojo? ¿Es una contracción del párpado? Bueno, eso es una descripción de lo que es guiñar un ojo de manera superficial, es eso, es una contracción del párpado guiñar un ojo. Ahora, ¿qué significa el guiño del ojo en el contexto particular en el que ese guiño tiene lugar? Bueno, eso es una descripción densa. Poder explicar que tal sujeto guiña un ojo y que ese guiñe en ese contexto, en esas circunstancias, tiene un determinado sentido. Estamos hablando que para Gertz se trata de localizar acciones que son significativas para la comprensión de ese pueblo, ¿no? No es cualquier guiñada de ojo. Es una guiñada de ojo que nos sirva para contar cómo es la vida de ese pueblo a un lector o a una lectora de nuestra etnografía. Vamos hasta ahí. Entonces, ¿de qué se trata la etnografía? Se trata de describir un pueblo, pero para que podamos comprender, de una manera muy coloquial dicha, sería para que podamos comprender cómo se ve el mundo desde sus zapatos. Eso es una descripción etnográfica. ¿Cómo se ve el mundo desde los zapatos del otro? La etnografía tiene que poder transmitirnos esa idea. La etnografía que trabaja con muchas técnicas distintas, la más famosa ligada a la etnografía es la observación participante, que es, vieron que las técnicas metodológicas, no sé, la entrevista es una técnica metodológica, por ejemplo, la encuesta es otra técnica metodológica, la cartografía, el mapeo de una comunidad es una técnica metodológica. La observación participante es como la paradigmática de la etnografía, que es esto de ir a un lugar y ver qué pasa. Eso es la observación participante, no es más ni menos que estar en un lugar viendo qué pasa. Y entonces, para entender cómo es un cumpleaños de 15, para hacer etnografía sobre un cumpleaños de 15, hay que ir al cumpleaños de 15. O sea, la única manera de comprender, dice la etnografía, es participar del acontecimiento. Y van a, no sé, hay muchos ejemplos muy famosos. Gertz incluso tiene algunos, hay un ejemplo muy, muy famoso de Gertz que cuenta cómo se escapa de la policía en Bali. Un texto muy importante de él, digamos, uno de los más clásicos, que se llama La riña de gallos en Bali. Cuenta, básicamente, el texto es sobre la riña de gallos, o sea, las peleas de gallos que se organizaban en Bali, porque él encuentra que ahí pasa algo que es muy importante para comprender la política en Bali. A partir de la riña de gallos, él permite contar cómo se organiza la política en Bali. Igual que los teóricos políticos analizaron el teatro victoriano como modo de interpretar la política en la sociedad victoriana. Así como Shakespeare para muchos era un modo de analizar el teatro de Shakespeare, era una manera de entender la política de esa época. Bueno, Gertz hace lo mismo con La riña de gallos. Y bueno, y él cuenta cómo está ahí, y va a ver, y cae la cana, y tienen que salir todos corriendo, y bueno, eso es hacer etnografía, es ir ahí, y bien, para entender qué es la riña de gallo hay que ir y correr de la cana. Para entender un ritual, bueno, por ahí hay que fumar la misma pipa que fuman quienes participan del ritual. Eso es observación participante, estar ahí, ver qué pasa, intentar comprender el sentido de esa práctica desde los zapatos del otro. Última cosa con esto y cambiamos. Otra frase muy importante que está en el texto de Gertz es que
esta descripción densa, este comprender el mundo de los zapatos del otro, tiene por finalidad, como les decía al principio, ampliar el universo del discurso humano. Entonces Hertz nos dice una frase que es fundamental, y nos dice: los antropólogos, por lo tanto, no estudian aldeas, estudian en aldeas. O sea, el objetivo final de la práctica antropológica no es entender la aldea. El objetivo final de la práctica antropológica es entender la humanidad, entender lo humano, ampliar nuestra comprensión sobre lo humano, sobre la humanidad, estudiando en la aldea. Es decir, es ir a la aldea para hacerse las grandes preguntas filosóficas de la humanidad. Es decir, ¿cómo se organiza el poder? No sé, digamos, ¿cuáles son los sistemas de intercambio? Son las grandes preguntas de las ciencias sociales, si quieren, las que el antropólogo o la antropóloga se va a hacer a la aldea. Entonces, la pipa que se fuman en un determinado ritual no tiene sentido en sí mismo. Tiene sentido en la medida en que comprender lo que significa esa práctica nos permite a nosotros eso, ampliar el universo del discurso humano, romper nuestras estructuras y abrir el horizonte, abrir nuestra cabeza, básicamente. Romper nuestras estructuras cognitivas. Sería en términos un poco más académicos. Hasta acá vamos con el sentido de la antropología de la diferencia. ¿Cambiamos de tema? Bueno, cambiamos de tema. ¿Sí? ¿Alguien nada? ¿Ni sí? Vamos, entonces. Bien, todo. Sí, bárbaro. Entonces, con esto cerramos la clase de cultura. Y nos metemos entonces en la segunda clase, que es la clase sobre las críticas al concepto de cultura, las reformulaciones del concepto de cultura. Resulta que, especialmente a partir de la década del 90 del siglo pasado, diferentes autores empezaron a cuestionar esta categoría, cultura. Empezaron a decir: mirá que el mundo no es tan como nos hace ver el concepto de cultura. Pensemos que, tratemos de imaginar el mundo de otra manera. Intentaron mostrar ejemplos sobre cómo este concepto de cultura nos da una idea que es equivocada del mundo. Hay dos tipos de críticas fundamentales al concepto de cultura. El primero es que el concepto de cultura no nos permite ver que hacia el interior de un grupo hay diferentes modos de ver el mundo. Y a veces esos diferentes modos de ver el mundo al interior de un grupo implican diferencias muy importantes. Y al mismo tiempo, hacia el interior de un mismo grupo, hay relaciones de poder. Y este concepto de cultura no nos permite comprender cómo juegan las relaciones de poder en esos distintos modos de ver el mundo dentro de un mismo grupo. Algunas antropólogas feministas fueron muy importantes en este tipo de crítica. Hay una antropóloga marroquí que se llama Lila Boulhoued, que escribió, digamos, hay un texto muy famoso de ella que se llama Escribiendo contra la cultura, contra el concepto de cultura, ¿no? Escribiendo contra el concepto de cultura, en donde ella intenta mostrar cómo en diferentes grupos, a través de diferentes ejemplos antropológicos, bueno, el modo de ver el mundo de las mujeres, que era un modo de ver el mundo oprimido, dominado, subalterno, digámoslo, en esos grupos, se parecía poco a lo que las etnografías sobre ese grupo describían. Es decir, había una cultura dominante y había una cultura dominada en ese grupo. Y bueno, el género era un organizador de esas diferencias. En otras sociedades también las diferencias de clase marcan modos de ver el mundo.
perspectivas sobre el mundo que no solo son diferentes, sino que también son desiguales, se organizan jerárquicamente. Entonces, primero, las diferencias internas de los grupos. Es un aspecto que el concepto de cultura describe mal. Y hay una segunda cuestión, es que los grupos son heterogéneos en sí mismos. No solo porque son heterogéneos, porque hay grupos distintos que los constituyen, subgrupos, si quieren decir, sino también porque las fronteras de los grupos están abiertas y todos los grupos tienen contactos con otros y están en relaciones y hay intercambio con otros grupos u otras sociedades, y eso hace que la descripción no sé, si uno piensa en su entorno inmediato, seguramente muchos y muchas de nosotros tengamos cerca migrantes de otros países, viviendo en nuestro entorno. Probablemente también algunos de nosotros estemos más o menos cerca de gente que su trabajo lo pone en vinculación fuertemente con gente de otro país también. Entonces, quizás podemos estar más, nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de comprender y de organizar nuestra vida puede tener más que ver con alguien que está muy distante a nosotros que con alguien que está muy cerca. Piensa ahí, hay ejemplos muy fáciles, digamos, radicales para llevar esto, tratar de llevarlo al extremo para que se comprenda más fácil. Piensen en Puerto Madero. En Puerto Madero hay gente que trabaja más vinculada a Miami y Madrid, por citarles dos ciudades, trabaja más vinculada a Madrid y sus consumos culturales tienen más que ver con la de otros ejecutivos de Miami y Madrid, y sus lugares de vacación y su práctica cotidiana, su manera de entender la vida tiene más que ver con otras personas que están en Miami y Madrid que con gente que vive en la villa, en el asentamiento Rodrigo Bueno, que queda a 2 kilómetros de Puerto Madero. ¿Se entiende? O sea, quizás la vida de ciertas personas tiene mucho más que ver con lo que ocurre a 10.000 kilómetros de distancia que con lo que ocurre a 2 kilómetros de distancia. Y el concepto de cultura comprende mal esas circunstancias, no permite explicar esas circunstancias. Esto es lo que decían los críticos, ¿no?, del concepto de cultura. Entonces, Grimson es un texto que nos permite repensar estas críticas, repasar estas críticas y bueno, y ver qué soluciones propusieron otros autores. Entonces, Grimson nos dice que el principal problema del concepto de cultura es que crea la imagen del mundo como un archipiélago cultural. ¿Recuerdan qué es un archipiélago? Un conjunto de islas es un archipiélago. Entonces Grimson nos dice, cuando uno agarra los viejos textos antropológicos, pareciera que el mundo es un conjunto de islas de cultura. Grimson dice esto para decir que esto está mal. O sea, ¿no? Grimson dice, la idea del archipiélago de culturas es un error. Lo repito así tanto porque hay veces que nuestros estudiantes creen que Grimson es el autor del archipiélago cultural. No, Grimson es el autor que critica el archipiélago cultural. Entonces, nos dice Grimson, pareciera que cada grupo se desarrolló autónomamente, aislado del resto, ¿no? Cada grupo la historia de los grupos es la historia de grupos de islas aisladas. Sin embargo, nos dice Grimson, la historia de los grupos, desde que se tiene registro de la existencia de grupos humanos, es la historia del intercambio. Es la historia de las migraciones, es la historia del comercio, es la historia de la guerra. La guerra también es una manera de vinculación entre diferentes grupos. Entonces, esta idea de los grupos aislados, autónomos de sí, es una idea problemática. Grimson dice, tenemos que lograr comprender
la vida humana, rompiendo con la homología o con la uniformación, con la correspondencia entre territorio, sociedad y cultura. La idea, incluso todavía esto es una manera de describir los grupos muy vigente aún, es la idea de que en un determinado territorio habita un determinado grupo que tiene una determinada cultura. En el Río de la Plata habita un grupo de gente que tiene una cultura, que es la cultura del Río de la Plata. Eso vendría a ser la homología entre territorio, sociedad y cultura. Grimson dice, hay tres fenómenos de las últimas décadas que permiten mostrar con mucha claridad que esta homología entre territorio, sociedad y cultura es equivocada. Ojo, Grimson dice, la homología es equivocada siempre, nunca, en ningún momento de la historia humana, existió tal correspondencia entre a un territorio, un grupo, una cultura. En ningún momento. Piensen, si ustedes van a cualquier museo arqueológico más o menos complejo, ¿no? Más o menos antiguo, van a ver que en las ruinas arqueológicas de los grupos, no sé, los grupos americanos, las ruinas arqueológicas que tienen 2000 años, 1500 años, muestran claramente que esos grupos estaban en contacto con otros. Y entonces van a encontrar, no sé, en el norte del Perú, van a encontrar piedras semipreciosas catamarqueñas. En las ruinas arqueológicas del norte del Perú hay piedras semipreciosas catamarqueñas porque había redes de comercio entre lo que hoy es el norte del Perú y hoy es el norte de la Argentina, había intercambio, comercio. Las cosas iban de un lugar para el otro, y así como iban las cosas, iban piedras preciosas, metales, también iban la lengua, palabras, viajaban métodos de cultivo, como hablábamos la vez pasada, y esos intercambios a veces son con fines comerciales, a veces son con fines de dominación, y un grupo va y conquista al otro y le impone su lengua, o le impone un determinado modo de organización. A veces es por copia, porque hay otro grupo que hace algo que resulta atractivo a los ojos de un determinado grupo. Entonces, la historia de la cultura humana, de las culturas humanas, la historia de los marcos de significación con los que se organiza la vida, es la historia de los intercambios, las transformaciones, y es también una historia de eso, de conquista, dominación, resistencia. Entonces, nunca se dio esta homología. Grimson nos dice, en las últimas décadas hay tres fenómenos, tres procesos que lo marcan con mucha claridad. Y son los tres que destaca Grimson. Primera cuestión. Bueno, lo más fácil, les decía, las migraciones. La gente se mueve. Y cuando la gente se mueva, lleva consigo las maneras de entender la vida, prácticas religiosas, lengua, etcétera, ¿no? Mil ejemplos. Piensen en el lunfardo que hablamos nosotros. No sé, hay cualquier ejemplo que está lleno de ejemplos, digamos. Nuestra vida social está llena de elementos que trajeron consigo personas que venían de otro lado. Entonces, las migraciones, que en las últimas décadas tuvieron una visibilidad muy importante, no es que no existieran antes, sino que se volvieron mucho más visibles. Piensen en cómo a fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, es la época de las migraciones masivas. La época en la que Argentina recibió una cantidad de migrantes casi equivalente a la población argentina. Entonces, piensen si este país no está atravesado por esto,
elementos que traían personas que venían de otro lado. Y hoy sigue ocurriendo ¿no? con la migración especialmente de países limítrofes, pero ahora empieza a pasar con la migración africana, que tiene cierta visibilidad. Bueno, segunda cuestión que potencia y mucho el impacto de las migraciones es el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. El desarrollo de estas tecnologías nos permiten estar en contacto con personas y con bienes culturales de otros lugares. Entonces, alguien puede formar parte de una iglesia evangelista acá nomás, que lo pone en contacto con gente que forma parte de la misma iglesia evangelista en otro país de Sudamérica o en otro país del mundo, incluso. Incluso hay personas que migran y siguen participando de la misma iglesia, porque lo hacen a través de sus redes. Religión, participación política, gustos culturales, todos estos elementos son más fáciles de sostener a la distancia por el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, pero antes del desarrollo de las redes digitales, los propios medios masivos también ponían en circulación elementos producidos en otros lugares y permitían esta circulación cultural. Piensen en el desarrollo del movimiento hippie y el rock en la Argentina, que es algo que se da como modo de apropiación de fenómenos y productos culturales que tienen su origen en otro lado. Y acá esas prácticas son leídas, interpretadas y reelaboradas, transformadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo propio de la cultura de un lugar? Bueno, lo propio de la cultura de un lugar se da en este marco de intercambios. Evidentemente hay algo del rock argentino que tuvo su propia particularidad. Supongo, yo no soy un gran consumidor de trap, pero imagino que podríamos seguramente encontrar las particularidades del trap argentino, o el trap que se hace acá, que claramente es un movimiento, el movimiento de hip hop argentino se desarrolla leyendo, consumiendo elementos que se producen en otros lados y dándole sus características locales, digamos. Se me está cayendo todo. Entonces, migraciones, tecnología de la información y la comunicación, y el tercer elemento es más de corte más, es un fenómeno de corte más intelectual, que tiene que ver con los procesos de descolonización en Asia y África. También podríamos incorporar acá los procesos de descolonización americanos, pero ahora les explico por qué los de Asia y África son especialmente interesantes para el planteo este. Después de la Segunda Guerra Mundial, se da un proceso de descolonización en los remanentes coloniales, digamos. No en todos, pero sí en la mayoría. Fundamentalmente Asia y África. Y en estos procesos, en donde se van desarrollando nuevos países, se crean nuevos países, las clases dominantes de estos nuevos países y los intelectuales de estos nuevos países comienzan a preguntarse por la cultura nacional de estos países que están creando, que están inventando. Entonces se dan unos procesos de debate muy interesantes respecto de, bueno, ¿qué es lo indio después de un poco más de siglo y medio de conquista británica? ¿Qué es lo indio? ¿Qué es lo argelino después de 2 siglos de dominación francesa? ¿Queda algo en la vida de estas poblaciones que no esté atravesado por la experiencia colonial? ¿Hay algo que puede ser subtraído de la experiencia colonial? La religión, por citar ejemplo de estos pueblos, digamos, que tienen una vida religiosa intensa.
¿Hay algo de la vida religiosa que pueda ser de la experiencia religiosa, del modo de vivir la religión de estas personas que están creando el Estado indio, que puede ser sustraído de la experiencia colonial? Para decirlo de una manera políticamente antipática o no correcta, ¿existe lo originario en la vida de los pueblos que fueron dominados y conquistados durante tanto tiempo? ¿Hay algo que pueda ser rescatado de la experiencia colonial sin tener sus rastros? Bueno, claramente no. La respuesta que dieron estos intelectuales es que no. Si el objetivo sería buscar algo que esté ajeno de la experiencia colonial, no hay nada, porque la vida durante siglos estuvo organizada por los procesos de dominación. Incluso como estrategia de resistencia, los pueblos dominados debieron transformarse, debieron adaptarse. Incluso como estrategia de resistencia, debieron ocultar, debieron desarrollar estrategias para tener prácticas clandestinas. Por ejemplo, los pueblos originarios americanos, para desarrollar de manera clandestina para sostener su lengua, por ejemplo, de manera clandestina. Y en esa clandestinidad, obviamente, que se dan modos diferentes de desarrollo de la lengua. La lengua adquiriendo características particulares. Y lo mismo en la religión, lo mismo en la manera de entender la política. No hay una pureza preservada en algún lado, en la experiencia de los pueblos. No hay un reservorio puro de cultura, sino que lo que hay es un proceso vivo de adaptación y transformación. Entonces, la experiencia postcolonial, o sea, la experiencia de estos pueblos posterior a la independencia, lo que muestra es esto, es la certeza de tener un modo de vida impuro, un modo de vida, una manera de entender la vida híbrido. Y en América Latina también se da con mucha claridad, digamos, cómo no solo los pueblos originarios, sino los estados que se fundan luego de la independencia, son estados que se fundan en el marco de una hibridez cultural que es constitutiva. No hay algo, uno no puede agarrar las prácticas en el Río de la Plata y tratar de cortar con tijera, bueno, qué es lo español, qué es lo que vino con los inmigrantes del siglo XIX, qué es lo que en la propia colonia se adaptó de los pueblos originarios, qué es lo que se recuperó de los pueblos originarios luego de finalizada la colonia, porque todo eso se da en la vida concreta de personas concretas. O sea, cada uno de nosotros somos exponentes de esa hibridación. No es que hay algunos que tienen una parte y otros. Mi mamá trajo la parte española y mi papá trajo la parte italiana. Bueno, quizás sí, pero vos sos el resultado de eso. ¿Se entiende? Es decir, el desarrollo histórico da como resultado de esto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Grimson con todo esto? La idea de que existan culturas integradas, coherentes y cerradas, de acá hasta acá, es la cultura no sé, la cultura del Río de la Plata, y de acá hasta acá es la cultura andina, y de acá hasta acá es la cultura, no sé, sí, cualquier otra, mesopotámica, no tiene sentido. Y lo mismo con la idea de que, así como no tiene sentido la idea de que haya unidades coherentes de cultura, tampoco tiene sentido que esas unidades coherentes de cultura se asienten, uno las encuentre en un determinado territorio. Entonces Grimson nos dice que tenemos que dejar de pensar en términos de cultura como unidades coherentes, como algo que entra en un libro. Piensen, recuperemos la idea de etnografía, el libro de una cultura, la monografía sobre una cultura. Bueno, Grimson nos dice, la vida cultural no entra en un libro que tiene un comienzo y un fin,
porque en el marco de cualquier grupo hay múltiples tramas culturales que se entrecruzan, que se dispersan, que se dominan, que pujan entre sí. Entonces, tenemos que dejar de hablar en términos de cultura como unidades integradas y coherentes para pasar a hablar, este es importante, dice Grimson, en términos de paisajes de tránsitos híbridos. Ahora les... ¿Qué quiere decir? Paisajes de tránsitos híbridos. Bueno, primera cuestión, paisaje. Vieron que un paisaje es algo que uno ve hacia el horizonte y más o menos con la vista uno captura un paisaje, ¿no? Reconoce un terreno dentro de ese paisaje, pero no está claro cuáles son los límites en un paisaje. Entonces la idea de paisaje nos dice, bueno, hay algo que sí, hay algo que yo puedo reconocer, cierta planicie yo puedo reconocer, pero no puedo definir sus límites. Entonces, primero, paisaje, que nos da esta idea, bueno, en el Río de la Plata hay algo que yo logro reconocer, que más o menos pasa, que más o menos se diferencia de la vida en los Andes, en el Río de la Plata. Hay algo ahí que hay. O sea, grandes rasgos, algo yo puedo encontrar, pero no puedo definir con claridad sus límites. Segunda cuestión, paisajes de tránsitos, es decir, de cosas que se mueven, que no están fijas de una vez y para siempre, ancestral, originario, milenario. Vieron que en el lenguaje del indigenismo latinoamericano estas palabras están muy presentes. Originario, ancestral, milenario. Y está muy bien, pero hay que entenderlas como recursos políticos, no como... O sea, nombran un proceso de resistencia esas palabras, pero no hay que tomarlas literalmente. No es que hay realmente prácticas milenarias. Lo que es milenario es la resistencia de ese pueblo sobre los procesos de dominación. Eso es lo milenario. No es el ritual de la Pachamama, lo milenario. El solsticio de invierno, la celebración del solsticio de invierno, eso no es milenario. Eso está atravesado por la historia, como cualquier otro ritual, digamos. Todos los rituales, y las prácticas, y las lenguas, y los modos de organización están atravesados por la historia. Nada queda preservado ajena de la historia. Entonces, estamos hablando de algo que se mueve en tránsito, dice Grimson. Y esto que está en tránsito es híbrido. No es puro, no existe la pureza. ¿Se acuerdan que yo en el encuentro pasado que tuvimos les decía que el concepto de raza era un concepto usado hasta mediados del siglo XX, que intentaba explicar la diversidad entre los pueblos en términos biológicos? Se dejó de usar el concepto de raza y hace poco la genética, la biología genética lo volvió a recuperar a través de estos estudios del genoma humano. Y creo que les llegué a decir que uno de los grandes aportes de la genética de estos últimos años es que todos los pueblos son genéticamente muy diversos, que hay muy pocos rasgos genéticos que permitan diferenciar a los pueblos. Porque la historia de los pueblos es la historia del intercambio, de la hibridación, es la historia de los cruces, digamos. No hay nada ni remotamente parecido a una raza pura en la existencia humana, eso es lo que le quiero decir. Genéticamente no hay nada puro y culturalmente tampoco. No hay cuestiones puras, lo que hay es intercambios. Pero, y esto es muy, muy, muy importante, así como hay intercambios constantes, circulación, la historia de las culturas es la historia de la circulación y el intercambio, también hay poder. ¿Qué quiere decir que también hay poder? Es que este intercambio y esta circulación no se da entre iguales.
y no se da armoniosamente. Hay veces que se da armoniosamente, pero lo normal en la historia humana no es el intercambio armónico y pacífico. Lo normal es la imposición, o es la puja por la definición de cuál es el modo de lenguaje correcto en una determinada circunstancia, cuál es la manera correcta de asumir una religión, cuál es eso, el modo de comportarse, el tipo de alimento que hay que comer, todo eso que nosotros decimos que caracterizan a una configuración cultural, a un contexto cultural, un marco de significación. Esos elementos que caracterizan a cada marco de significación se constituyen en el marco de pujas de poder. Entonces, cuando uno puede reconocer un marco de significación más o menos estable, donde hay algo que más o menos estable, y como yo les decía, bueno, en el Río de la Plata más o menos hay una manera de hablar, más o menos. Bueno, lo que tiene que identificar también al mismo tiempo es cuáles son las operaciones de poder que garantizan que ese marco de significación se constituya y se reproduzca. Es decir, si hay estabilidad, hay poder que garantiza la estabilidad. La situación natural, si quieren, para decirlo de una manera irónica, la situación natural de la vida humana es el intercambio y la transformación, la fluidez. Lo normal es que las cosas sean fluidas, no fijas. Cuando hay cosas fijas, manera de entender, cuando la producción simbólica se estabiliza, es porque hay mecanismos de poder que garantizan esa estabilidad. Entonces, donde hay una frontera, donde uno puede reconocer que hay una lengua que tiene determinadas características, que empieza en un lugar y termina en otro, una frontera quiere decir eso, ¿no? Un límite. Cuando uno o una puede reconocer un límite, hay que reconocer el procedimiento de poder que lo garantiza. Si hay límite, hay poder. Eso es lo que quiero decir. Por ejemplo, bueno, esto que está pasando acá es uno de esos mecanismos de poder. O sea, un docente es un dispositivo de poder que busca garantizar la interpretación correcta de un texto. Ustedes podrían leer Grimson y hacer su propia interpretación de Grimson. Sin embargo, la institución ubica un mecanismo de poder que define cuál es la interpretación correcta, legítima, el docente. El docente acá está para eso, está para decirles, el límite es este. Y si ustedes definen Grimson de una manera que se va de este límite, bueno, hay mecanismos para sancionarlo. Y bueno, le desaprobarán la materia. Eso es un mecanismo de poder. Hay otros mecanismos de poder que son menos sutiles, son menos amables y amorosos que yo. Hay otros mecanismos de poder que son palazos por la cabeza, ¿no? Hay otros modos de garantizar la estabilidad de los marcos de significación violentos. Esto lo charlaremos en las clases que vienen, nos vamos a meter un poco más con el concepto de poder de lleno para charlar esto, pero lo que les quiero decir es que hay mecanismos que son pedagógicos, los rituales, los propios rituales, funcionan como esos mecanismos de estabilidad de los marcos de significación, son operaciones de poder, digamos, los rituales para garantizar que, bueno, hay un modo de hacer, ya que estamos charlando tanto de los pueblos originarios en esta clase, piensen, por ejemplo, en los pueblos originarios también hay disputas sobre las maneras correctas, qué es lo mapuche, la mapuchidad, digamos. Y hay disputas sobre grupos que piensan que lo mapuche tiene que tener una característica más asociada a la vida campesina, rural, y hay otros que piensan que no, que lo mapuche también es urbano, porque hay mapuches urbanos y que hay pibes que tienen banda de heavy metal y son mapuche, y el heavy metal es mapuche que tocan esos pibes, no es no mapuche porque sea con guitarras distorsionadas. Entonces, cuando hablamos de estabilidad, hablamos de esto, hay que poder reconocer cuáles son esos mecanismos que buscan establecer la frontera, y también hay que poder reconocer cuáles son las disputas sobre esas fronteras al interior de los grupos. ¿Sí? ¿Hasta acá?
Sí, digan que sí, por lo menos. Sí, profe. Sí, profe, sí. Sí, todo claro, profe. Todo bien. Bien. No nos queda tanto. Entonces, intentando sintetizar. Para Grimson, o en el marco de esta perspectiva que nos plantea Grimson, los grupos humanos, hay que pensar a los grupos humanos como heterogéneos, atravesados, o sea, desiguales, atravesados por jerarquías diferentes. O sea, cada grupo humano tiene su diferencia interna, su heterogeneidad interna, su heterogeneidad cultural, ¿no? Hay que lograr reconocer cuál es la heterogeneidad propia de cada grupo. Y cuando uno encuentra diferencia hay que preguntarse por las desigualdades. Y hay que preguntarse por los conflictos. Y entonces, preguntándonos por la diferencia, la desigualdad y los conflictos, vamos a poder reconocer que hay múltiples marcos de significación en tensión. Que para hacer una caracterización cultural de un grupo, lo que hay que reconocer es la multiplicidad de marcos de significación que están en tensión al interior de ese mismo grupo. Marcos de significación que se constituyen en términos de género, de clase, religiosos, pero también hay múltiples otros mecanismos de conformación de marcos de significación diversos, que Grimson también va a intentar describir. Ahora profundizamos en esta multiplicidad más sutil. Entonces, los grupos son diversos, desiguales y atravesados por conflictos. Hay que comprender, dice Grimson en segundo lugar, la historicidad de los símbolos y las prácticas constitutivas de cada grupo. Es decir, hay una historicidad en los símbolos, y esto quiere decir que los símbolos tienen significación diversa. Si uno encuentra un símbolo que tiene una circulación amplia en un grupo, también tienen que lograr reconocer que la significación de ese símbolo es diversa, que no significa lo mismo para todos, e incluso no significa lo mismo en cualquier momento. Y un símbolo que puede ser como un recurso en la lucha de un grupo subalterno, un símbolo de resistencia, puede convertirse con el tiempo en un símbolo que sirva para legitimar las desigualdades entre los grupos, puede ser un símbolo de dominación. Es decir, hay que poder reconocer eso, la historicidad de los símbolos. Y por lo tanto, si esto es así, los símbolos no tienen un valor fijo, estable. No representan una única cosa. La cumbia es un ritmo que expresa la cultura popular y su lucha contra la cultura dominante, o es un ritmo que favorece a la dominación. Bueno, qué sé yo, depende. En ciertas circunstancias puede operar de un modo y en otras circunstancias puede operar de otro modo. El reggaetón fortalece las concepciones sobre las concepciones misóginas sobre el lugar subalterno de la mujer, o permiten el desarrollo de posiciones de poder desde la sexualización. Bueno, qué sé yo, puede ser cualquiera de las dos cosas, depende de cómo se da concretamente. ¿Se entiende lo que quiero decir? El símbolo tiene valores múltiples y valores que cambian con el tiempo. Para entender, para comprender cuál es el valor del símbolo, bueno, hay que verlo concretamente, en las circunstancias concretas. Hay que hacer etnografía, como decía
como decía la antropología clásica, hay que participar del acontecimiento para comprender el valor del símbolo. Profesor, Maradona. Sí. sí, Carlos soy. Quería hacer una pregunta. ¿No se puede llevar un ejemplo a, por ejemplo, lo que está pasando acá en Argentina con todos los extranjeros, por ejemplo, sin desmerecer ni cambiar el contexto, ¿no? Pero con la cantidad de peruanos que hay, paraguayos, bolivianos, que cada uno tienen diferentes culturas y se produce ese híbrido cultural, como se ve perfectamente. Yo trabajé con mucha gente peruana con celulares, ese tipo de cosas, ¿no? Y se va produciendo un intercambio. ¿Por qué nos referimos siempre a la parte de Asia, de los africanos, que también hay un montón de senegaleses que venden relojes, o brasileros también? ¿Podemos poner un ejemplo de lo que pasa acá en Argentina? Sí, creo que totalmente, Carlos. Directamente está perfecto la relación con los migrantes. Creo que pusimos algunos ejemplos. Si no se me ocurrieron en el momento, los pensamos, pero completamente. Miren, en el caso de Argentina, el ejemplo que traía Carlos me hizo acordar una discusión que se dio sobre los pueblos wichis en Formosa. O sea, vieron que hay una historia de conflictos. Los pueblos wichis tienen una historia de conflictos muy grande, ¿no? En Formosa, en particular. Y justo el uso de celular y el uso de moto de los pueblos wichis era un argumento que usaban ciertos sectores criollos de Formosa. O sea, criollos significa que se autoperciben blancos y que en el marco de la sociedad formoseña son blancos, como un modo de cuestionar su indigenidad, digamos, que si son wichi no podrían usar celular o andar en moto. Es un poco parecido a lo que intentaba decirles de los pueblos mapuche y el consumo de ciertos géneros musicales más modernos o más nuevos. Supongo que ahora habrá trap o cumbia 420 de pueblos hecha por pibes de pueblos originarios que suena, digamos, que encuentran en esos ritmos un modo de expresar algo que sienten que los identifica como pueblo. Entonces, sí, claro, los inmigrantes traen sus fiestas, las celebraciones, formas religiosas, incluso modo de organización política. Yo trabajo bastante o sea, mi trabajo de investigación es sobre la migración boliviana en La Plata, y trabajo fundamentalmente con la dinámica política de la colectividad boliviana acá, y hay buenas, en algunos sectores, por ejemplo en Romero, hay los antecedentes de organización política de Bolivia, que tiene ciertas características en el campo, en la zona rural de Bolivia, incluso el Estado tiene un modo de organización particular, se generan juntas vecinales. Existe una figura que es la junta vecinal, que es como si fuera una asamblea del pueblo, en comunidades rurales muy chiquitas estamos hablando, ¿no? Como si yo les dijera la asamblea del pueblo, y la asamblea del pueblo tiene ciertas competencias en el control de las políticas públicas, de las obras públicas, digamos. Hay una manera de organizar propia del Estado boliviano, ligado a sus antecedentes indígenas, una manera de darle autonomía a los pueblos indígenas esa. Y bueno, acá algo de eso se recuperó, y hay ciertos barrios que tienen cierto modo de organizarse, vinculadas a estas experiencias previas. Y lo que es más interesante para seguir con esto que estaba intentando decirles de cómo la vida de los grupos, la vida de los pueblos es una vida de transformaciones. Las organizaciones políticas argentinas territoriales, los movimientos territoriales argentinos, las unidades básicas,
los comedores comunitarios de los movimientos sociales, fueron adoptando algunas de estas lógicas. Y en algunos barrios, porque para aumentar tu clientela política necesitas organizarte de acuerdo a las lógicas que traen consigo las personas que estás intentando organizar. Entonces, los movimientos sociales argentinos y los partidos políticos argentinos adoptan ciertas lógicas que traen los inmigrantes bolivianos del campo. Yo no he trabajado con la migración paraguaya, pero estaría dispuesto a apostar que ocurre lo mismo, que la conformación, el número elevado de personas paraguayas habitando en un barrio le dan cierta especificidad a la vida política del barrio, incluso cuando la vida política del barrio se organiza en función de partidos políticos argentinos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, la política argentina en sectores populares también está informada con las prácticas, las experiencias políticas que traen los inmigrantes de sus países de origen. O sea, completamente, para pensar un ejemplo en este sentido. Y yo me había quedado con esto, miren. El valor de los símbolos. Para dar un último ejemplo de esto y ya meternos como en lo último del texto de Grimson. ¿Está bien, Carlos? ¿Con esto te quedó claro ahí, más o menos? ¿Sí, Carlos? Sí, Perdón. perfecto, perfecto. Me quedé pensando en ejemplos por ejemplo, con Perú, que uno se va, no sé, comiendo ceviche de pollo, ceviche de pescado, pollo a la brasa, costumbres que uno va adquiriendo o uno se va poniendo como si fuera algo normal, ¿no? Va tomando las costumbres de otros países acá. Claro, y Asimismo, que sí. paraguayos, con chilenos, con hasta de República Dominicana, Claro, uno va tomando ciertos hábitos. cuando uno hace la historia de una práctica cultural, siempre encuentra con que esa práctica cultural, eso, se desarrolló en una historia, no es lo que uno asume como una práctica cultural de acá, ¿no? Entre comillas, de acá, tiene su propia historia, y en algún momento se constituyó, y se extendió. No es que no brotan, las cosas no brotan del suelo. Las prácticas culturales, los modos de entender la vida, las prácticas no brotan del suelo, tienen una historia. Y piensen ahora estamos hablando de la migración limítrofe porque es la más importante en Argentina en estos años, pero piensen en la importancia de la migración italiana y española, en la conformación de incluso la política argentina. Piensen en el socialismo, el anarquismo en Argentina, directamente vinculado a la llegada de inmigrantes españoles e italianos. Todavía hay un montón de clubes, los clubes que tienen la camiseta roja, roja y negra, esos son, pónganle la firma que son anarquistas y socialistas intentando organizar a sus barrios en la década del 10, del 20, del siglo XX de Argentina. Y ese, bueno, ahí y con esto nos metemos entonces en lo que quería decirles. Y ese símbolo, el rojo, que fue un símbolo del socialismo, o el rojo y negro, que fue símbolo del anarquismo, de ciertos, incluso ciertos gremios que fueron muy importantes en la lucha obrera a comienzos del siglo XX, supongo que conocen las historias de los nombres de la factura que nosotros comemos, que son nombres que inventaron los militantes anarquistas para desprestigiar al clero y a la policía, digamos. Bueno, esas cosas se pueden transformar en símbolos de los sectores dominantes, tranquilamente. Así como fueron símbolos de la resistencia de los sectores subalternos, pueden volverse símbolos de los sectores dominantes. Hay el ejemplo clásico para pensar la transformación del valor de los símbolos es el cristianismo, la cruz cristiana. Piensen que a Cristo lo crucifican los romanos como un modo de avergonzar
La crucifixión era un modo de avergonzar a una familia o a un pueblo. Dejaban estaqueado a una persona. Bueno, en Game of Thrones recuperan algo de eso, ¿no? Si vieron Game of Thrones, hay algunas escenas donde se ve a la gente colgada intentando recrear esto, que era una manera de escarnio permanente, era como dejar la cabeza en una pica. En las guerras coloniales en América se hacía también, ¿no? Se dejaban la cabeza de alguien en una pica como una manera de avergonzar, de gastarlo por haber sido derrotado. Ese era el símbolo de la cruz. Y o sea, era un estigma, un símbolo de estigma, de vergüenza. Y los antiguos cristianos quisieron, agarraron ese símbolo, el símbolo de su vergüenza y de su estigma, y lo transformaron en su emblema. Y se lo colgaron en el pecho, como diciendo, bueno, nosotros somos de la iglesia del crucificado. Esa operación, que es una operación de invertirle la carga simbólica a la cruz. La cruz tenía una carga simbólica negativa, y bueno, si para vos, que sos mi opresor, ese es el símbolo mayor de mi vergüenza, para mí va a ser el símbolo mayor de mi orgullo. Como Black is Beautiful en el movimiento negro norteamericano, o 100% negro villero de la cumbia villera argentina. Es la inversión de la carga simbólica de un símbolo, es decir, el mismo símbolo que en su momento sirve para oprimir, también puede servir para resistir. O ¿vieron la P y la B peronista? ¿Vieron, no? La P arriba de la B, eso es, el símbolo ese comenzó siendo un Cristo vence, era una cruz arriba de una B que tenían los aviones de la Armada cuando bombardearon Plaza de Mayo en el 55, en el marco del conflicto del peronismo con la Iglesia Católica y con las Fuerzas Armadas. Bueno, las Fuerzas Armadas utilizaron esta idea, digamos, de Cristo vence como dándole un carácter religioso también al enfrentamiento político. El peronismo, unos años después, recupera el mismo símbolo, y bueno, lo que vence o lo que vuelve no es Cristo, sino es el peronismo. Bueno, y así como decimos estos ejemplos, cualquier práctica cultural que ustedes agarren y se tomen más o menos en serio, la descompongan más o menos en serio, van a encontrar esta historicidad y estas transformaciones. Entonces, ¿cuál es el valor de un símbolo, de una práctica, de un bien cultural? Bueno, depende. O sea, para reconocer el valor de un símbolo hay que analizarlo en contexto, hay que interpretarlo en contexto. El único modo de comprender qué significa el guiñe del ojo es estudiar profundamente el grupo, estar ahí, saber qué significa eso en esas circunstancias. ¿Sí? Bueno, y en síntesis, ahora sí, podemos pasar en síntesis. Si tenemos que decir tres elementos que caracterizan a la perspectiva de Grimson, entonces sobre los grupos decimos que hay distribución desigual de poder, que hay jerarquías, que hay heterogeneidad cultural, y que hay un proceso de sedimentación histórica, es decir, que hay historia. Y entonces terminamos con dos cuestiones. Una no es tan importante, pero es importante que lo tengan presente, no es algo que haya que estudiar ni nada, pero cultura para Grimson no es lo mismo que identidad.
Tengan presente esto, porque es un error común también. Cultura e identidad no son lo mismo. Cultura refiere a los marcos de significación, a la manera de dar sentido al mundo, que como venimos diciendo, es múltiple, está en disputa. Grimson propone hablar en vez de cultura de configuración cultural. Con esto cerramos Grimson con la idea de configuración cultural. Ahí nos metemos 2 minutos con esto. Entonces, cultura refiere a los marcos de significación. Identidad son las posiciones o las formas de reconocimiento, las posiciones que un sujeto puede ocupar en un determinado marco de significación. Identidad son formas de reconocimiento. Cultura son marcos de significación. Puede haber similitud en los marcos de significación y diferencia en las formas de reconocimiento. Piensen, por ejemplo clásico también, ¿no? Muy clásico. Piensen en Medio Oriente. Israel y Palestina. Piensen en Israel y Palestina. La verdad que visto desde acá, en términos culturales, se parecen bastante los israelíes y los palestinos. Su forma de vida se parece bastante, pero en términos identitarios, la diferencia es máxima. No puede haber más diferencia entre israelíes y palestinos. Es decir, marco de significación. O piensa en una frontera, en un contexto de frontera, acá nomás, si quieren, en una frontera argentina. En términos culturales, en términos marco de significación, van a encontrar mucha similitud. En términos identitarios van a encontrar diferencia, de acuerdo al lado de la frontera en la que nazcan las personas. ¿Se entiende entonces dónde está la identidad y dónde está la cultura ahí en estos ejemplos, ¿no? O puede ser también similitud identitaria y diferencia en términos de marco de significación. Si ponemos en términos de identidades nacionales, bueno, puede haber similitud en las identidades nacionales y diferencias en la medida en que, como decíamos, los grupos tienen diferencias internas, diferencias de clase, en marco de significación de clase, o si queremos seguir con los ejemplos de los pueblos originarios, o vinculados a colectividades inmigrantes. Entonces, identidad es una manera de reconocimiento. Identidad es ser argentino, ser mujer, ser gay, ser peronista, ser de independiente, ser... eso son todas categorías identitarias. Y cultura son marcos de significación, son maneras de darle sentido al mundo. Cuando cambia un marco de significación, cambian las posibilidades de reconocimiento identitario. Pero bueno, eso no importa. Eso es punto 1. Punto 2. Grimson propone, para saldar estos problemas que tiene el concepto de cultura, que da una idea de algo integrado y coherente, con fronteras fijas, Grimson propone hablar de marcos de significación. Perdón, estoy mezclando todo. De configuraciones culturales propone hablar Grimson. ¿Qué es una configuración cultural? Es un marco de significación. Un sistema de posiciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre marco de significación y cultura? ¿Cuál es la diferencia entre configuración cultural y cultura? Que una configuración cultural es un marco de significación de múltiple escala. Entonces, uno puede decir que hay una configuración cultural nacional. Y si uno reconoce que en un contexto nacional hay ciertas maneras de reconocimiento más o menos estable, bueno, hay un
marco, o un marco de significación, una configuración cultural que es nacional. Pero hacia el interior de esa configuración cultural nacional hay otras configuraciones culturales. Y entonces hay una configuración cultural que es, por ejemplo, un movimiento político más o menos denso. El peronismo, uno puede pensar al peronismo como una configuración cultural, que está dentro de una configuración cultural nacional. Y a su vez, hacia el interior del peronismo, que, que puede ser pensado como una configuración cultural, uno puede reconocer otras configuraciones culturales. Y al mismo tiempo, hay otras configuraciones culturales que son alternativas a la que describíamos recién en términos del peronismo. Y nosotros podemos reconocer que si alguien participa de un movimiento cultural, de un movimiento estético, relativamente, dije trap un par de veces, bueno, si alguien participa de un movimiento de hip hop, bueno, uno puede pensar que el movimiento de hip hop forma parte de una configuración cultural. Pero la configuración cultural del hip hop quizás no sea solo nacional, sino que a través de las redes, de los videos de YouTube, qué sé yo, diferentes dinámicas de intercambio, las personas forman parte de una configuración cultural del hip hop, no sé, a nivel regional, no tengo ni idea cómo funciona, pero a nivel regional. Y así, y yo les decía, una persona que participó en una iglesia evangelista puede estar en contacto con gente que participa de la misma iglesia en Brasil, en Bolivia, en Perú, y tenemos otra configuración cultural distinta. Y entonces, la misma persona puede participar de la configuración cultural peronista, de la configuración cultural del hip hop y de la configuración cultural evangelista. Todo la misma persona. Y al mismo tiempo estudiar comunicación, y bueno, decíamos el encuentro pasado, esto está un poco empobrecido por la virtualidad, pero claramente si estuviéramos ahí en la FACU, yo creo que fácilmente podríamos reconocer que hay una configuración cultural de los estudiantes de la FACU, una manera de entender un lenguaje, una manera de entender las circunstancias propias de la facu. Matías, ¿ibas a decir algo vos? No, parece que no. ¿Sí? Entonces, ¿queda claro de qué hablamos cuando hablamos de configuración cultural? Sí. Sí, profe. Sí, profe, sí. Que me quedó colgado un mensaje de Naomi Sanz, que dice que es peruana y que se están organizando. Naomi, ¿estás por ahí? Bueno, parece que no. ¿Algo más de Grimson? ¿Preguntas? Nada, bárbaro. Bueno, no le anda el micrófono, dice Naomi, pero bueno, traí el ejemplo de la organización política de peruanos y peruanas acá en Argentina. Profe, Sí, también Grimson en esto de las configuraciones culturales habla de que justamente una configuración cultural es un campo de posibilidad. No me quedó muy claro lo que quiere decir con ese concepto. genial. Si una configuración cultural es un marco de significación, ¿se acuerdan? Para usar el ejemplo de Gertz, delimita las posibilidades de imaginar y de actuar en el marco de esa configuración cultural. Un ejemplo de esto, un campo de posibilidad, piensen en términos políticos, es muy claro. Piensen como, por ejemplo, en la Argentina, ser trabajador desocupado, ser desocupado, no tener trabajo, se convirtió en una posición política hacia fines de los 90 y comienzos de los 2000. Por ejemplo, ser desocupado se convirtió en
una posición, una forma de hacer política. Yo soy desocupado y hago política como tal, y eso era imposible unos años antes. A nadie se le hubiese ocurrido que por ser desocupado, porque la política la organizaban otras posiciones. Para empezar, el trabajo, no el no trabajo. Y piensen, por ejemplo, bueno, el movimiento de la diversidad sexual también, ni hablar. Que alguien haga política diciendo que es travesti es algo absolutamente novedoso en la historia argentina, en la historia política argentina. Piensen que en la década del 70 hubo algunos pequeños embriones de organización de personas del movimiento de la diversidad sexual, pero algo completamente intrascendente, marginal. Y en los últimos años hay múltiples expresiones políticas que intentan organizar personas que forman parte de la diversidad sexual. Es decir, son posiciones que antes no existían en la política. En el campo de posibilidades políticos no existía. Lo mismo ser parte de pueblos originarios, no sé, hay un montón de... Incluso fuera de la política, en la vida social misma. ¿Quiénes somos cada uno de nosotros está determinado por los campos de posibilidades que nos ofrecen las configuraciones culturales de las que participamos. ¿Se entiende? O sea, una manera de estar en el mundo, nuestra manera de estar en el mundo depende de estos marcos de significación que nos constituyen, y por lo tanto, bueno, esos son los campos de posibilidad. Sí, joya, perfecto, profe, gracias. De nada. Consigna. Vamos a la consigna. Son fáciles. Dale, sí. Bueno, ¿ubicaron dónde están las preguntas en bibliografía en la web de cátedra? Está ahí abajo de la unidad 1, está la descripción del trabajo práctico número 1. Hay que ver un video que está ahí linkeado y responder unas preguntas que están ahí linkeadas también. Es un video de Drexler, de Jorge Drexler. Hay dos preguntas que se vinculan con Gertz. ¿De qué maneras puede vincular las referencias a la esencia, la raíz, la pureza y la identidad? Son todas, lo que está entre comillas, son todas cosas que dice Gertz. Gertz, Drexler, en el video. ¿Cómo podemos relacionar estos conceptos que plantea Drexler con la idea de cultura que desarrolla Gertz? La pregunta 2 refiere también a un momento muy particular del video en donde Drexler, digamos, habla un poco de todo el video sobre la décima, sobre una forma métrica, una forma de rima, digamos. Pero bueno, él cuenta un poco su propia experiencia como migrante, muy brevemente. Y la idea es intentar vincular eso que dice Gertz, eso que dice Drexler con el concepto de descripción densa. La primera es sobre el concepto de cultura de Gertz. La segunda sobre el concepto de descripción densa de Gertz. Y la tercera es intentar meter a Grimson en el análisis de lo que dice Drexler para hablar de poder, de heterogeneidad y de circulación. Circulación refiere a esto de intercambio, del intercambio que estamos charlando hoy. Heterogeneidad es la diversidad interna de los grupos, y poder, bueno, ya saben. Importante, muy importante. El trabajo
En el trabajo ustedes tienen que demostrar dos cosas. Uno es que leyeron e interpretaron los textos. O sea, no amarreteen en la reposición de los textos. Hablen de los textos. Muestren que los comprendieron y que los leyeron. No me pongan 3 líneas de definición de algo y esperen que con eso yo me quede conforme, porque no va a ser así. Va a estar mal, va a ser insuficiente. No amarreteen ahí. Entonces, explicar los textos y segunda parte, relacionarlos con el video. Primero desarrollan los argumentos de los autores y después dicen, a partir de esto que dice el autor, yo veo en el video de Drexler esta otra cosa. Son como 2 momentos. Los 2 momentos son importantes, pero piénsenlo como 2 momentos. Es facilísimo porque son 2 textos. 2 textos, 2 fichas, es un regalo este trabajo. Así que aprovechenlo, que es fácil. Lo entregan la semana que viene. La semana que viene empezamos con la unidad 2, también les armo un posteo para que si tienen dudas sobre el primer texto de la unidad 2 lo pongan ahí. Pero bueno, entregan esto. No, el próximo Zoom va a ser más o menos en un mes. Más o menos. Después, si me hacen acordar, después les doy la fecha exacta, pero tenemos 4 clases, 4 semanas sin... Es decir, las próximas 4 semanas no tenemos Zoom. Y en la 5ª semana volvemos a tener Zoom para cerrar la unidad 2. O sea, el próximo Zoom es para cerrar la unidad 2. Profe, ¿tenemos hasta el 26 inclusive para entregar el trabajo? ¿O... Sí, Bien, y me bien. lo mandan a mi mail. Tienen mi dirección de mail, ¿no? Sí. La copio acá. Ya la copio acá. La puedo copiar en el grupo por si. Creo que está en la web de Cátedra, está también. La pueden sacar de ahí. Si tienen consultas sobre el trabajo, escriban en el grupo de Facebook. Si quieren, ahora armo un posteo recordando esto, recordando la fecha, poniendo mi mail, y ahí pueden dejar alguna consulta si tienen. Así las preguntas que hacen son para todos, digamos, no son individuales. Y bueno, nada más. Seguimos en contacto con el grupo, y bueno, tienen mi mail también si quieren escribir. Pero no me... Sí. Tengo una pregunta, como dijiste que nos llamamos amarretes con las respuestas, ¿no hay entonces una máxima de carillas? No hay. Bueno, No. bien, perfecto. No hay máximo. ¿Qué les iba a decir? Ah, bueno, nada, eso. Tienen ahora hago ese posteo en el grupo y tienen mi mail también, pero no me escriban por mail para hacerme consultas. Profe, no entendí lo que dice el autor. Eso, si les pasa eso, lo escriben en el grupo. Yo les contesto ahí para todos, para que no sea un... Si no son... No sé. No sé cuántos somos, la verdad, porque en el grupo somos más de 70. No sé cuántos son reales. Pero bueno, son muchos, para andar respondiendo mails de a uno. ¿Estamos? Sí, profe, joya. Sí, todo bien. Vamos, profe. Bueno, nos estamos viendo y eso, la seguimos. Chau, profe, nos vemos. Chao, Dale, nos vemos. Profe, Buenas gracias. semanas.